Fue la primera calle moderna del Raval de Barcelona, la primera en estar adoquinada, tener aceras, cloacas y dos sentidos para la circulación. Ha tenido varios nombres a lo largo de su historia: calle de San Carlos en el siglo XVIII, Carrer Nou durante la Segunda República y calle Conde de la Santo durante el franquismo. Desde 1979 su nombre oficial es Nou de la Rambla. Esta es su historia. El capitán general de Cataluña, Francisco González de Bassecourt, conde del Asalto, tomó la decisión de construir una calle ancha y recta que uniera la Rambla hasta la muralla de Poniente, en el camino de Montjuïc. Las obras se iniciaron en 1783. Los campos empezaron a convertirse en calles. San Paciano, San Rafael, Tapias, Santa Elena, Reina Amalia, Lancaster, Om, Guàrdia, Lleitat, Hort de la Bomba, Botella y Marqués de Barberà. En 1788 se terminaron las obras. Los vecinos la llamaron la calle Nueva de la Rambla. La vía se convirtió en un lugar de paso para los transeúntes que llegaban a la ciudad a través del puerto y refugio de bohemios y revolucionarios románticos. En 1823 se abrió en esta calle el primer establecimiento en España de venta de figuras de santos en yeso y la primera fábrica de papel de aguas, que se utilizaba para forrar las tapas interiores de los libros. Ese año la calle estrenó una fuente pública. Destacaba la fábrica de billares Amorós, la más avanzada en su tiempo. Incluso exportaba billares a otros países. En 1833 el estrafalario Lunardi ofreció en un solar vacío un espectáculo de globo cautivo. Todos querían ascender en el aparato para ver su barrio desde las alturas. La calle llegó a albergar 74 casas, fábricas de hilaturas. En ella también se encontraba la sede del Instituto Industrial, una asociación de patronos textiles. Y el Café de la Amnistía, donde se fundó la primera asociación obrera, cuando los tejedores se agruparon en la llamada Colla dels Ben Fets. Su sede social estaba en la próxima calle de la Leona. La Granota era una de las tabernas más populares del barrio. Se organizaban collas de caramellas y humorísticas. Aquí se fundaron los populares coros d'en Clavé, que interpretaron por primera vez las Flors de Maig en el bar de l'Embut. L'Oniu Guerrer, que organizaba concursos literarios y humorísticos. El Círculo La Luz, Unión Barcelonesa de Libres Pensadores, dedicada a promover las escuelas laicas. A sus tertulias asistían republicanos y masones. En 1885, Eusebi Güell encargó a Gaudí que le construyese un palacio junto a la Rambla. Justo enfrente, en el número 8, se situó la primera sede de la librería editorial Manuel Mauzi, especializada en libros de bolsillo baratos. Introdujo en Barcelona la lectura de autores como Émile Zola, Rosa Luxemburgo, Enrico Malatesta y Mikhail Bakunin. En el número 25 estaba el Museo Roca, dedicado a curiosidades anatómicas.
Los barceloneses hacían cola para ver las figuras de cera desnudas abiertas en canal. A principios del siglo XX, con el auge del paralelo, se instalaron aquí academias de artista, como la del Trío Lara, la Academia Cortés Vives o la más popular, la Academia Gordito, donde aprendieron el oficio de artista Raquel Meller y la Bella Dorita. Y sin temor, que no puedes lastimar. Sigue, sigue, aprieta así. Un poquito, anda vida, un poco más. Al final de su carrera, la Bella Dorita montó en esta misma calle el Tablao Bodega de Toro, que con los años se convertirá en la sala de actuaciones porno Bagdad. Que ya está. Algunos letristas de cuplés fueron vecinos de la calle. Juan Viladomat Massanas, creador de Fumando Espero y El vestit del Pascual, popularizado posteriormente por Núria Feliu. Francisco Codonyer y Mercedes Berenguer, compositores de Mi casita de papel. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, la calle se convirtió en una extensión del paralelo que conectaba con las Ramblas. La fauna humana era de lo más variopinta. Marineros bebidos, vendedores ambulantes, señoritas atractivas en busca de caballeros solventes, bohemios, artistas, obreros, señoritos desvividos, chulos, pedigüeños. En 1917 se puso de moda ir a bailar a la patacada y tomarse algo en el Mecánic, el Triunfo, el Dancing Los Faroles o en el magnífico Eden Concert, donde antes estuvo el Café de la Alegría. En los años 30 presentaba espectáculos de jazz amenizados por negros norteamericanos. En 1935 se convirtió en Eden Cinema y después Cine Eden. En los pisos superiores del Eden Concert estuvo el burdel preferido de Picasso, Casa Emilia. Hoy Hotel Gaudí. Justo al lado, en el número 32, estaba la Granja La Estrella, abierta en 1825. Y el Bar Edén, conocido como el Bar de los Negros, porque era frecuentado por músicos y bailarines negros. En 1932 se renovó instalando una barra y una gramola. Las paredes estaban repletas de fotografías de las estrellas americanas del jazz y de boxeadores populares. Era también conocido como el Bar de la Gramola. Otro clásico era el London Bar, abierto en 1909, frecuentado por artistas y gentes del circo. En el número 6, donde estuvo el Cabaret Bobinot, Esteve Vigas abrió el Swing Hall, con sus señoritas francesas sentadas esperando a sus clientes. En 1931 abrió en el número 16 el Bar Harlem. Diez números más allá, en 1915 se instalará el Music Hall Monte Carlo de Manolo Bielsa. Cerró en 1925 para abrir durante solo 6 meses el Cine Odeón, que después cambió su nombre por Cine Barcelona, donde no todos los espectadores miraban la pantalla. Vino una pareja en viaje de novios, vino aquí a esta villa, él muy sofocado, ella muy inquieta.
Tuvo mucho éxito también el efímero Odeón Music Hall, que en 1919 dio paso al musical Triana. Un año después, en la esquina con la calle Lancaster, se abrió el sello Buemi, origen de la bodega bohemia, de la cual tenemos un vídeo. Alfort de la Arengada era popular por su coca de pimiento, arenques y azúcar. Otro establecimiento de referencia eran los almacenes Vilardell, donde se vendía de todo a precios asequibles. La sombrerería Lluc era una tienda de sombreros y gorras que ofrecían una amplia gama de estilos. La Casa del Carnestoltes era una tienda especializada en disfraces para el carnaval. La empresa de Cine Nick, el antecedente del Cinexin, estaba en el número 175 tocando al paralelo. Tocando casi a Montjuïc, desde los años 60 y 70 del siglo pasado fue muy popular un merendero con terrazas, donde las familias acudían los fines de semana para pasar la tarde. Los críos se solían acercar a las atracciones Apolo. Una curiosidad de la calle es que bajo su subsuelo se abrió un túnel para que un tren lanzadera conectase las Ramblas con el funicular de Montjuïc. Finalmente no se acabó el proyecto, porque las obras ocasionaron fisuras en los muros de algunas fincas. La reforma urbanística que se llevó a cabo en el Raval a finales del siglo XX para abrir la nueva Rambla del Raval supuso el derribo de 62 edificios. Algunos de los desalojados de estas calles fueron reinstalados en los nuevos apartamentos de la calle María Aurelia Capmany. Hoy día todo el Raval está poblado por un vecindario multicultural. Algunos le llaman Ravalquistán. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Calle de
¿Has parado? Ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. La calle llegó a albergar 74 casas fábricas de hilaturas. En ellas también se encontraba la sede del Instituto Industrial. Sí. La calle llegó a albergar 74 casas fábricas de hilaturas. La calle llegó a albergar 74 casas fábricas. Era más raro. No. Tuvo mucho éxito también el efímero de Olmos y Hall, que en 1919 se lo has quitado. Ah, si está de otro color. Va, no, seguimos. Está tan mal hecho. ¿Ya? Hoy en día el Raval está poblado por un vecindario multicultural, Raval Fiscal. Hoy en día puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.